Confiado estoy, si estoy en tu camino. Vengo de un hogar humilde, pero que jamás nos faltó nada, con una familia con falencias como todas, pero con amor por sobre todas las cosas. Y siempre, siempre, siempre todo dando vuelta alrededor del Señor. Tanto llegando del colegio cuando niño, siempre sonaba en la radio Armonía en mi casa. Entonces para mí era el común diario escuchar alabanzas, música que para ese tiempo ya era música antigua cristiana, pero siempre estuvo rodeado por eso. A los 8 años, aprox, llegamos a una iglesia de raíz pentecostal, ahí cerca del barrio. Ahí fue donde comenzó un enamoramiento de algo que hasta el día de hoy me acompaña, que es la música. No tengo ni mis padres, ni mis tíos, ni nadie como para atrás en la familia que se haya dedicado a la música, pero yo y mis dos hermanos, mi hermano y mi hermana mayor, conocimos la música, conocimos los instrumentos musicales, conocimos el ministerio de alabanza de la iglesia, y todo partió por mi hermana, que aprendió a tocar guitarra, toca acordeón, folclorista. Mi hermano tocaba batería, tocaba bajo y cantaba, y hasta el día de hoy canta. Entonces yo siempre admiré a mi hermano en esa área. Eran los que estaban ahí en la alabanza, los que conocían el training de la música, los que tocaban en sus colegios respectivos. Entonces yo siempre tuve instrumentos en la casa y era, wow, yo quiero eso. Entonces pasa algo. Esto es un pequeño paréntesis. Yo también me dedico a hacer clases de música y siempre le advierto a los papás que me dicen, oye, voy a enseñarle a tocar guitarra a mi hijo, voy a enseñarle a tocar piano a mi hijo. Sí puedo, pero siempre hago este como disclaimer de mi parte. Si tu hijo se enamora de la música, no es responsabilidad, amigo, porque eso puede arruinar los planes que este mundo define como éxito, porque se despierta una pasión que a veces es mucho más incontrolable que el bienestar que este sistema define como correcto. Y ahí, por ahí va mi vida. ¿Qué es lo que pasa? A eso de los 10 años, yo aprendo a tocar guitarra de palo, como se dice, y me enamoré de eso. A los 12 aproximadamente empecé a tocar bajo en la iglesia. A eso de los 14 había un taller de música en mi colegio, ahí en el barrio en San Gregorio, que yo duré un día y no me gustó porque tocaban música fome, me acuerdo. Entonces yo armé mi propia banda de rock, como con los metaleros del colegio, y con eso empezamos a tocar, me empezó a gustar, empecé a tocar bajo, empecé a tocar guitarra eléctrica. Después, cuando más grande, empecé a aprender con un hermano de la iglesia que me enseñaba. Entonces fue como una adicción a la música insaciable, en donde yo pensaba música, escuchaba música, hacía música, me esforzaba por ese tipo de cosas. De hecho, a eso de los 15, 16 años, trabajé todo un verano para comprarme lo que en ese tiempo era la novedad, que era la Xbox 360. Una consola maravillosa, y yo la quería. Y me duró un mes, porque la vendí, porque en ese tiempo, ese mes que la tuve, me olvidé de los instrumentos musicales. Dije, yo no quiero esto. Para mí esto es más importante. Entonces yo en lo personal era un adolescente, hasta ahora no he hablado nada de Dios. Yo era un joven adicto a la música, en donde todo daba vuelta como alrededor de eso. Pasa que, como muchos, yo estaba participando en la iglesia, estaba en mi colegio, pero de alguna forma no había tenido un encuentro tan profundo con Dios hasta ese punto, en donde la iglesia para mí en ese punto era un buen club social y el lugar donde yo podía tocar instrumentos, donde podía meter bulla. Y así duré varios años de mi adolescencia. Pero llegó un momento a eso de los 17 años, que yo en el Ministerio de Alabanza era el más pequeño, en donde en un año específico, por diferentes motivos, cada uno de los músicos que estaban en ese tiempo comenzaron a irse, por buenos motivos, malos motivos, siguiendo caminos, carreras, y otros simplemente alejándose del Señor. Entonces yo me vi expuesto a una decisión. Es decir, wow, Dios, en este momento estoy en la iglesia y ya no tengo a mis amigos, ya no tengo a las personas con las cuales sociabilizaba, con las cuales hacía música. Ahora soy yo, el bajo que toco, y nadie más en el altar, aparte del predicador. Entonces me vi en esta posición, tío. Para mí hubiera sido súper fácil irme de ese lugar, porque mis amigos se fueron, mi hermano se fue, yo quedé ahí y tampoco sentía la presión
de tomar una responsabilidad, porque yo no era líder de nada, simplemente estaba ahí. Pero también tuve la oportunidad de decir, wow, quizás este es un momento para tomar un paso no solo de responsabilidad, de asumir a un cargo o algo así, sino de empezar a valerme por mí mismo en mi relación con Dios. Y no depender de amigos, no depender de otros líderes o de personas que me enseñaban, que había sido maravilloso hasta ese momento. Pero en ese momento me enfrenté a decir, bueno, ahora solo estamos tú y yo, Señor, nadie más. Y ahí toda esa adicción a la música, que la digo adicción porque no solamente me llevó a tomar buenas decisiones, sino también malas, se canalizó en algo. Se canalizó en decir, wow, esta música puede no haber nadie acá, puede no haber ningún otro instrumento acompañando. Puedo estar solo en mi pieza tocando música, pero hay una persona que me está escuchando y que me ha estado escuchando todo este tiempo, que era el Señor, era su Espíritu Santo. Entonces, frente a eso comenzó un descubrimiento de amalgamar estas dos cosas, que era simplemente música para mí y la satisfacción que eso generaba con la presencia de Dios, que fue lo único que me quedó en algún momento de mi vida. Y creo que eso es un punto que a muchos nos pasa, de verte enfrentado a un sistema en donde servir a Dios es cómodo, pero a veces Dios necesita remover muchas distracciones o sistemas o ayudas o guías para enfrentarte a esa decisión donde no te queda nada más que solo Él. Y de ahí comenzó una, un reenfoque de todo esto, en donde ya la música no era simplemente para mi placer, sino que era para su placer. Ahí comenzó un crecimiento diferente, comencé a tomar mis tiempos con Dios, no acompañados de la música, sino en torno a eso, en donde la música, el cantar, el orar, era una conversación constante, en donde a veces ni siquiera eran necesarias las palabras, sino como el silencio y a veces los simplemente sonidos de una guitarra o de un piano. No, mentira, piano no, porque yo aprendí a tocar piano más viejo. O de algún instrumento, eran suficientes como para poder entrar en esa atmósfera con el Señor. Y eso fue hermoso. Encontré en la alabanza y la adoración, que para muchas personas es simplemente un extra de una reunión, de un acto litúrgico, de un culto, encontré en eso una herramienta casi como un idioma mismo para poder hablar con Dios. De hecho, esto es algo que suelo enseñar. Antes de que existiera la luz, antes de que existiera la tierra, antes de que las aguas se separen, antes de los animales, de la creación misma del hombre, Dios, el Eterno, ya estaba siendo adorado, y no estaba siendo adorado recitando poesías, no estaba siendo adorado a través de pintura o danza, sino a través de canciones, de música. La música, el canto, los ángeles ya cantaban antes de la creación misma. Entonces, frente a eso es como, wow, Dios, me permitiste aprender a hablar tu idioma. Eso para mí fue maravilloso. Frente a eso, llega esta decisión, 17, 18 años, ¿qué hago con mi vida? Porque para muchos trabajo con jóvenes, entonces esa edad es como, wow, el qué voy a estudiar, qué voy a hacer con esto, es casi una decisión que determina el resto de tu vida. Y a veces a esa edad no tenemos ni la madurez ni la preparación para poder tomar una decisión con esa importancia o con esa radicalidad. Entonces, yo amaba la música, para mí eso era todo, pero me dio miedo estudiar música. Dije, me voy a morir de hambre con esto. Y este es el consejo que quizá muchos padres le dan a sus hijos. Como, ¿por qué perseguir algo que no te da plata? ¿Sí? Y yo lo creí por un tiempo. Dije, ya bueno, voy a estudiar otra cosa y me dediqué a estudiar historia. Entré a licenciatura en historia en la Universidad Católica, cosa que para mis padres era un orgullo entrar a una universidad emblemática, tradicional. Quizá no era una ingeniería, no era leyes, pero era una buena carrera, en donde iba a estar con una vida quizá un poco más asegurada, como con, por lo menos con un título que ante la sociedad me iba a dar validación. Y yo también creía eso, entonces estudié 18, 19 años, alcancé a estar un año y medio en la universidad con tranquilidad, viviendo el ritmo normal de eso, y mi corazón me pesaba, me pesaba. Y la música, y la música, y la música. Insisto, aquí no había un propósito, todavía había un llamado del Señor a esto, era solamente lo que mi corazón sentía. Y la música, la música. Entonces mi vida de a poquito, que para los ojos de otros se veía como un ascenso, en mi corazón iba así, hacia abajo. En donde yo me estaba apagando, estaba perdiendo como la chispa que me daba las ganas de hacer las cosas.
Entonces ahí empecé a intentar estar en bandas, empecé a postular a proyectos, a conocer amigos, todo fuera del contexto de la iglesia. Eso me llevó carrete, drogas, alcohol, fiestas, de todo. Todo esto siendo todavía de la iglesia, jamás me fui. Entonces desarrollé con el fin de querer saciar esa hambre, de no estar haciendo nada con lo creativo de lo cual ya había invertido tantos años en mi adolescencia, generé una doble vida. Horrible. Que, spoiler, no es sostenible, para nada. Nadie puede vivir una doble vida toda la vida. A veces es difícil vivir una, imagínate lo difícil que es vivir dos. Entonces, primer año de universidad, se puso un poquito, segundo año, estaba medio depre porque no podía hacer nada. Tercer año, estaba en mi casa, dije, Dios, estoy chato de esta doble vida, estoy chato de querer como encontrar aprobación en el mundo de afuera con lo académico y traer paz a mi corazón a través de los excesos y los placeres de esta tierra. Y me acuerdo de la música y lo pleno que era en esto contigo y a través de esto que tú me entregaste, que lo extraño. Y he intentado postular y tocar en algunos lugares y ha sido solamente horrible, no ha sido disfrutable. Entonces yo recuerdo una oración, que hay muchas oraciones que se hacen hacia arriba y con fe. Esta oración era así, era como hacia abajo, ni siquiera veía los ojos, estaba derrotado, me pesaban los brazos, todo. Que Dios, yo intenté vivir mi vida como yo quise y no me funcionó. Entonces, si tú quieres hacer algo con la música, yo tenía mi instrumento ahí en la pieza, hazlo tú, porque yo lo intenté y no me salió. Y en ese día yo en mi corazón ya había decidido no tocar más, rendirme a eso, y vender mi instrumento y seguir con mi vida, porque era como ya no hay vuelta atrás, ya esto es lo que me toca vivir. Quizá la vida de adulto es así, quizá todo va a ser gris para siempre, tengo que conformarme con esto. Y eran consejos que yo también escuchaba a mi alrededor. Eso fue diciembre del 2017, creo. 4 semanas de esa oración, yo estaba de gira en Argentina con un ministerio evangelístico. Imposible de lograr con mi fuerza. ¿Qué pasó en esa semana? En esa semana, después de esa oración, ya empecé a sacarle fotos a mis instrumentos para venderlo y me invitan a un matrimonio de un amigo. Cosas, ese tipo de cosas random, extrañas que no pasan nunca, que no tienen cómo pasar, pasaron esa vez. Me invitan a un matrimonio de un amigo, ni siquiera invitado a tocar nomás. Como, ya listo, y conocí a un amigo, un baterista, el Tutupá se llama, un viejo batero old school. Y tocamos juntos todo. Y me dice, oye, estoy armando una banda para unos chicos que vienen a quedarse acá a Chile, se llaman Jazz Love, tocan reggae. Y yo lo había escuchado alguna vez por ahí. Fue como, ya podría ser, no sé, yo todo como bajoneado, no quería nada. Ya podría ser, veamos todo. Lo empecé a conocer, tocamos una vez en un ensayo y nos fuimos de gira a Argentina. Y ahí me enfrenté con algo. Yo veía que en ese corto tiempo Dios escuchó mi oración. Fue como, wow, encontré el propósito en esto, Señor, tú si quieres que haga algo con la música, genial, gracias por esto, oh, qué hermoso. Y me acuerdo que fuimos a Mendoza, a una ciudad que se llama Tupungato, y tocamos, fue un momento muy lindo, música cristiana, era bacán, evangelístico, se predicaba el evangelio, todo. Y yo músico, solo músico, solo músico. Bacán, lo disfrutaba, tocamos súper bien. Y empieza una canción lenta y me avisan por el micrófono interno acá, en el oído. Joel, ahora hay que salir a orar por la gente. Y yo, no, no quiero. Yo no vine a esto, yo vine a tocar música, yo vine a hacer música. O sea, no, o sea, la música aquí es un agregado para poder entregar el mensaje de Jesús a las personas. Y yo, ya, pero yo no vine a eso, yo vine a tocar, yo quiero ser músico. Señor, lloré para ser músico. Y me enfrenté con la realidad. Con esa realidad hermosa que me hizo confrontar, que me confrontó de una forma tan profunda porque me di cuenta que esa oración que el Señor respondió no era simplemente para traerme paz a mí, sino para hablar de ese Dios que responde a esas oraciones a todo ese grupo de gente que estaba necesitando una respuesta quizás similar a la mía, o quizás cosas más graves todavía. Entonces ahí fue como, wow, Dios, la música no es todo. Gracias porque la puedo hacer, pero esto es una herramienta para algo más. Y esto fue como encontrar un propósito mayor, como, wow, Dios, hay pega que hacer acá. Wow, Dios, con lo que sé ahora musicalmente bacán, pero necesito capacitarme más, necesito conocerte más, necesito pasar más tiempo contigo, necesito escudriñar más las escrituras. ¿Por qué? Porque las herramientas musicales no eran suficientes para llevar a cabo todo lo que estaba pasando ahí. Eso me llevó a esto.
empecé a funcionar en la banda, empecé a viajar un poco más, me empezó a consumir más tiempo y me ponen sobre la mesa. Joel, los chicos de la banda, de Yalov, nos gustaría que viajes con nosotros a tiempo completo. ¿Qué implica eso? Dejar mi casa, quizá no definitivamente, pero sí por largos periodos de tiempo, a lo que yo no estaba acostumbrado. Dejar de soñar o invertir en cosas que este mundo dice que están bien. Por ejemplo, una carrera, un título, una casa, un cartón, un auto, una familia, un perrito, todo lo que te vende como el estándar de éxito de esta sociedad. Como, ¿con el fin de qué? Con el fin de llevar este mensaje hasta donde el Señor quiere que sea yo, a través de la música, pero donde el mensaje va a ser lo importante. Y yo, wow, ¿qué hago, Dios? Y ahí era Dios recordándome esa oración, como, Joel, tú oraste por esto. Joel, tú querías ahí un propósito. Joel, tú querías usar la música. Yo también quería, pero es así, no es a tu forma. Fue como, ya, sí. Y aquí es donde la gente empieza a decirme, oye, pero estos no son consejos sabios para la juventud, tú no puedes decir eso. Yo no voy a mentirle a nadie, pero tampoco voy a fingir que mi historia no existió. Yo dejé la universidad, no la alcancé a terminar, y ni siquiera como a la mitad. En mi último año, me faltaban un par de meses para terminar. Pero en ese momento yo tenía la oportunidad de o seguir, o pescar mis cosas y decir que sí a lo que el Señor me estaba desafiando en ese momento. Y comencé a viajar no como un artista, sino como un misionero a través de la música. Predicando en lugares brígidos. En Argentina recuerdo que hacíamos evangelismo en bares, nos metíamos a, no en la calle necesariamente, nos metíamos a bares seculares y dentro del set, o sea, como el line-up del evento era como una banda de metal, una banda de cumbia, una banda acá, y ya love, cristiano. Entonces todo el mundo iba a carretear, gente drogándose, alcohol, todo, y había un lapso de 15 minutos en donde nosotros tocábamos una canción de reggae y después tocábamos, me acuerdo que tocábamos mucho esta Digno de Toma tu lugar. Digno, eternamente digno. Y con esa predicábamos, salíamos a orar por los locos que estaban carreteando. Y es increíble, te encontrabas con hijos de pastores, te encontrabas con locos que se habían escapado de la iglesia, te encontrabas con locos que vivían doble vida, gente que nunca había conocido pero que necesitaba en ese momento escuchar la palabra de Dios. Más de alguna vez, como, oye, yo justo hoy iba a tomar la decisión de suicidarme y todo, y encontré esto. Entonces descubrimos que la pega que estábamos haciendo era el Señor metiéndose en lugares donde quizá la iglesia no siempre se metía. Predicando en una cárcel en la selva en El Salvador, predicando en una vereda súper peligrosa allá en Medellín, en Colombia, haciendo evangelismo en el Callao, en barrios peligrosos ahí en Lima, en Perú, predicando en cárceles en México, en Playa del Carmen, el lugar donde los gringos van a gastar plata y todo el mundo va de vacaciones, ver que hay gente con necesidad aún y ahí estar nosotros, loco, rapeando en la calle, pero viendo cómo el Espíritu Santo se movía y traía convicción de pecado, no sé, a narcotraficantes, a líderes de Mara en El Salvador, a policías corruptos que no nos querían dejar pasar a algún país y ver cómo ellos recibían a Jesús en esos lugares. Como, wow, Dios, ahora la música, que era lo que tanto me llenaba, incluso eso pasó a un segundo plano, porque tú me atrajiste a través de esto, pero reencauzaste todo eso a un propósito muchísimo mayor, que es darte la gloria a través de todas estas cuestiones. Yo llegaba, por ejemplo, en un viaje, no sé, 6 meses en algún lugar, o 3 meses en otro lado, no sé, y llegaba como, wow, loco, pasó esto, el Señor hizo esto, tocamos en tal lugar, conocí a tal artista quizá, pero loco, y ministramos este lugar, no sé, 100 personas se convirtieron, se sanó una persona en la cárcel, oramos por sanidad, todo. ¿Y con qué discurso me encontraba acá? Ya, qué lindo, pero ¿cuándo voy a sacar tu carrera? Qué lindo, pero ¿cuándo voy a tener una casa? Qué lindo, pero ¿cuándo? Yo, soltero, ¿qué le voy a ofrecer a una mujer si no tenéis nada en el bolsillo? O sea, loco, estoy viviendo lo que yo alguna vez había leído en Hechos, en las cosas que hacían los apóstoles, cosas que escuchaba en la escuela dominical que Jesús hacía y que no pensé que se podían seguir haciendo. Yo pensé que el evangelismo era simplemente pararte en la esquina con un megáfono, pero vi que el Señor hacía cosas brígidas en la calle a través de un sistema de vida que yo no hubiera podido alcanzar, no hubiera podido alcanzar a través de mis decisiones, que Él quiso hacer y que aún así esas cosas para los ojos de los hombres no son suficientes. O empiezan con este relato de, es una etapa nomás, vive tu etapa, disfrútala, pero después tenés que sentar cabeza, pues tenés que sentar cabeza y preocuparte de tus cosas. Yo frente a eso fue como, miraba la historia que me tocó vivir, las cosas que el Señor permitió que yo viviera y decía como, Dios, ¿tú te preocupaste todos estos años en convencerme de que esto era posible? Me niego a creer que esto es una etapa, una aventura de un par de años para después caer dentro de un molde. Para nada. Yo me niego a creer eso.
Y eso por años, obviamente, si alguno cree que caminar en la voluntad de Dios es que todas las cosas te salgan bien, es mentira. Aún así hay dificultades. Obviamente yo luché con problemas económicos cuando no estaba en viajes, cuando llegó el COVID. Me tocó trabajar en construcción, me tocó trabajar repartiendo pedidos, me tocó trabajar en un millón de cosas, jardinería, animando cumpleaños, de toda la cosa. Pero porque eran los trabajos que me permitían tener tiempo para eso. Y ahí también el Señor me enseñó. Yo no soy lo suficientemente fuerte para mantenerme firme en ese camino que el Señor me entregó. Y yo sabía que si yo hubiera sacado mi título, hubiera dicho en algún momento de mi vida, en los momentos difíciles, hubiera dicho, bueno, voy a poner en pausa la música, voy a trabajar un poco y después vuelvo. No hubiera vuelto. Porque para seguir al Señor no hay plan B. Y el Señor tampoco necesita ayuda. El Señor es el que sostiene las cosas. Y eso es lo que van a escuchar de mí en algún momento. Me encanta que hay personas que quizá predican desde otra experiencia, desde otros puntos de vista, pero esto es lo que el Señor me permitió vivir y esto es lo que me gusta hablar. Y no lo voy a callar tampoco. Frente a eso, empecé a encontrar en la música ya no solamente una herramienta, sino un nicho de trabajo hermoso, en donde descubrí que no era solamente tocar en vivo, ¿no? Descubrí que no solamente yo tocaba bajo en ese tiempo, no solamente tocar bajo. Aprendí producción, aprendí dirección de banda en vivo, me tocó grabar videoclips, me tocó poder ministrar en otros instrumentos, me tocó enseñar en muchos lugares también. Y descubrí que con esto también había un mundo hermoso, que era un idioma que unificaba. A veces en lugares, incluso con personas analfabetas, en lugares totalmente vulnerables, en diferentes lugares de Latinoamérica, dije que la música era un idioma que sí se podía aprender rápido y que sí servía para poder comunicar cosas. Cosas tan importantes como ambientes en donde la palabra puede entrar mucho más fácil, o también medios de expresión para que las personas puedan decir con algo más allá de palabras lo que está en su corazón y poder comunicarse con el Señor de una forma incluso más precisa que lo que las palabras ofrecen. Entonces descubrí en la música algo hermoso. ¿Qué es lo que sucede con esto? Y aquí es donde viene este desafío también que me tocó. Después de años de tocar en vivo, de vivir todo este mundo de escenarios, pero también de la calle, de predicar, de todos estos lugares, los sueños que el Joel niño tuvo de sueños de la música, que eran típicos sueños de cualquier niño que quiere ser rockstar. Eh, Tocar en escenarios grandes, grabar en estudios geniales, tener buenos instrumentos. Yo a mis 25 años, aproximadamente, hace un par de añitos, me senté una vez y fui como, loco. Yo toqué en los escenarios más grandes de Chile, de Colombia, de Argentina, de México, en iglesias gigantes. Conocí y toqué con muchos de los artistas que yo más admiraba cuando niño. Toqué en escenarios como con cerca de 35.000, 38.000 personas, me acuerdo, en Perú, que compartimos escenario con Redimidos, me acuerdo, fue hermoso. Yo decía, Dios, gracias por todas estas cosas, gracias por permitirme vivir los sueños cuando chico. Pero si esto es todo lo que hay en la música, y esto es lo que siempre anhelé, que lata, que fome. No porque lo esté desmereciendo, sino porque eso no es suficiente para llenar mi vida. Y el Joel, el adolescente, también se vio confrontado con eso. Yo por años perseguí la música como mi mayor pasión y encontré en el Señor un lugar para poder llevarlo a cabo. Y Él me permitió vivir todas estas cosas. Pero recién a esa edad, a los 25, después de varios años ya dedicándome a esto, puedo decir, Señor, la música era un ídolo para mí. Como la usaste y gracias por usarla. Pero eso no es todo lo que hay en la vida. Lo más importante eres tú, porque esto ya no me sació. Era una adicción. Gracias por darme esa pasión, pero yo permití que creciera de una forma negativa. No tengo duda de que esto lo pusiste tú, pero yo la dejé crecer incontrolablemente. ¿Qué es lo que pasa con eso? En este lugar donde estamos ahora, que es esta iglesia, Iglesia de la Trinidad, encontré algo diferente. Encontré un escenario en donde el enfoque no era ministrar ni a la iglesia, ni tampoco impresionar a nadie con la música, sino que encontré lo que aquí se llama casa de oración, que es un escenario con músicos, con gente orando y con gente sentada en los asientos, en donde el único fin de eso es agradar la presencia del Señor, a través de oración, a través de arte, a través de danza y a través de la música. Y cuando entendí que eso que conocí cuando chico, que era estar solo en la presencia del Señor con un instrumento, se podía hacer de forma corporativa, como iglesia, como Dios, esto es lo que yo quería.
desenvolverme con toda la plenitud y tranquilidad y disfrute con los dones que tú me diste, pero para ti solamente. Y desde ese punto se podía salir a hacer otras cosas. Pero ese era el lugar en donde yo encontré realmente la satisfacción, que no era la música, era el Señor mismo y otros también en esa parada. Frente a eso comencé ya a tomar la decisión de, sobre los 25, 26 años, dejar la banda donde estaba, en donde ya había trabajado con muchos artistas, con muchas personas. Pero dije, wow, ahora creo que es tiempo de otra cosa. Señor, quiero estar contigo. Y de ahí comenzamos a levantar una casa de oración con adoración 24 horas seguidas. Lo que llevó también a que levantáramos justamente con eso y la necesidad de tener personas para servir en esa continuidad de adoración, a tener una escuela de adoración, en donde ahí también soy director del área de adoración y de instrumentos. Y he encontrado en eso la plenitud. ¿Por qué? Porque todo el training que el Señor me dio a lo largo de los años, ahora se resume en un testimonio como este, para reenfocar a las personas que de verdad la satisfacción está solamente en el Señor. Que las personas que escuchaban el evangelismo a través de la música encontraban la satisfacción no en la música, sino en el Señor. Las personas con las cuales podíamos trabajar producciones era para que los oyentes de esas canciones, de esos discos, o de las personas que veían esos videoclips, no era que les gustara la música, sino que era que conocieran al Señor. De la misma forma en la iglesia, la adoración corporativa era para que las personas no les guste la música, sino que se conecten con el Señor. Entonces descubrí que Jesús es el centro de todo, Él es todo lo que uno puede buscar. Y que gracias a Dios que Él me escogió para ser un fracasado a los ojos del mundo, pero encontrar en Él la satisfacción total a través de su regalo que es la música. Quería preguntarte si hubo alguna canción o experiencia de adoración que marcó un antes y un después en tu vida espiritual. Puedo recordar varias quizás en momentos claves de la vida. Que hay, por ejemplo, recuerdo la primera vez que yo sentí la presencia de Dios. Lo recuerdo clarísimo. Que es justamente algo similar a lo que contaba al principio. Yo tenía 8 años, cabro chico. Y estaba en mi casa y en la radio Armonía, en un equipo que teníamos en la radio, empieza a sonar una canción que es de Alex Campos. Se llama Sueño de Morir, que habla de un poco del Calvario y el proceso de Jesús como camino a la cruz y su crucifixión. Fue como, wow. Creo que en ese momento tuve primera vez conciencia de lo que significaba el sacrificio de Jesús. Esa marcó por lo menos un antes y un después como en mi infancia. Fue como, wow, esto es real. Como, qué brígido lo que Jesús pasó. ¿Cachai? Ahí pasaron años en donde yo pudiera vivir una vida conforme a eso y sigo trabajando en eso. Pero ahí fue como esa es mi primera conciencia como de convicción de pecado, podría ser. Después de eso, me acuerdo que cuando entré a esta banda, ya Love, en este proceso de salir de la universidad y comenzar a servir al Señor en el área de la música, ellos tienen una canción que se llama Aquí estoy yo, que ellos simplemente me llamaron a grabarla, me acuerdo, como a grabar un bajo de una canción. Y la canción, el coro dice muchas declaraciones que son comprometedoras, porque dice, aquí estoy yo, si me envías, yo voy hasta donde tú quieras, aquí estoy yo, quiero vivir mi vida, pero a tu manera. Entonces eran como, una canción bacán, cristiana, pero para lo que yo estaba viendo en ese momento fue como, Dios, si te voy a cantar esta canción, quiero hacerlo en serio, como que quiero vivir lo que estoy cantando. Después decía, me acuerdo, aquí estoy yo, quiero ser aquel hijo en quien confiar tú puedas. Aunque más de una vez listo aún no me sienta, y aunque deba cruzar del temor la frontera. Era justo lo que yo estaba viviendo. Y eso fue como, cuando la grabé, la tocamos en vivo, me acuerdo, para mí era como, wow, Dios, como, te la estoy cantando, por favor, haz algo con mi vida, porque ya creo que de aquí para atrás no hay vuelta atrás. Entonces fue como un himno que marcó el antes y después, ya no solamente de mi vida cristiana, sino como del servicio, de ser un asistente a la iglesia, a ser una persona que está dispuesta a vivir su vida conforme a lo que el Señor le pide en ese momento. ¿Cuál ha sido el mayor desafío, Joel, que has enfrentado como adorador, músico, y cómo Dios te ha ayudado a vencerlo? Creo que tiene que ver con renunciar, primeramente. Sí fue difícil renunciar a mi carrera o a las expectativas como de éxito, pero creo que fue más difícil renunciar a las expectativas de éxito que tenía justamente en lo que creía que Dios me había dado, que era la música. Yo tengo recuerdos de haber estado en Colombia y que me hayan hablado, como de decir, como, Joel, si tú quieres quedarte a trabajar en esta iglesia X o trabajar en este estudio, ven para acá, nosotros te conseguimos trabajo, te conseguimos lugar donde quedarte, todo.
lo que para cualquier músico que sirve al Señor, ya vivir de la música es difícil. Vivir de la música cristiana, vivir de la música cristiana en Chile o en Latinoamérica, ya es muy, muy, muy difícil. Entonces, que te ofrezcan algo así es como, wow, como que tiene que ser de Dios, o si no, no, porque es imposible que estas cosas pasen. Estar dispuesto a decir que no a esas cosas, por estar dispuesto simplemente a orar para preguntarle a Dios si es que vienen de Él, creo que ha sido difícil. O por ejemplo, haber dejado esta vida de conciertos, de trabajo, que eran hermosos y que sé que honran al Señor, pero para responder a lo que el Señor me estaba llamando a mí en ese momento, que es de servir en casa de oración, de servir a través de la enseñanza y de plantarme en la iglesia local y edificar en Chile lo que quizá yo admiraba de otras naciones, es muy difícil. ¿Por qué? Porque es renunciar no solo a tus sueños carnales, sino a los sueños que crees que van a honrar a Dios, a costa de desobedecer a Dios mismo. Y frente a eso, si bien toma eso un acto de fe y confianza en el Señor, lo único que me ha ayudado a eso es tener personas que me puedan afirmar en eso, ver que no solamente mi intimidad o mis tiempos solos con Dios hacen llevadero esto, sino tener personas que te ayudan a permanecer, te ayudan a caminar en esto y a reenfocarte en seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque al tiempo vienen los frutos, al tiempo viene la confirmación y al tiempo viene el deleite de estar en la voluntad del Señor. Pero ese círculo seguro de personas que te afirman en eso, para mí ha sido lo único que me ha mantenido. Yo no estaría acá si estuviera solo. Averly Morillo habló hace poco de que ella examinaba muy bien la comunión que tienen los músicos con Dios si es que se van a integrar a su banda y nunca deja que otros músicos externos en gira se integren a su banda porque ella dice que impacta mucho la impartición de Dios, la adoración en escena. ¿Tú crees que es así o depende de otras cosas? Siempre he creído que el Señor puede hacer lo que quiera con quien quiera y como quiera. Si el Señor quiere usar a un burro para hablar o una piedra para predicar, el Señor lo puede hacer. Que no significa que Dios apruebe el medio por el cual se está usando. Creo eh, que el sentido de servir al Señor nunca, para mí la integridad no pesa más que la excelencia. Yo prefiero tener un músico del cual yo tenga testimonio que está sirviendo a Dios y que está haciendo por lo menos viviendo bajo una autoridad, congregándose en su iglesia local, que para mí es fundamental, y que trate de perseguir la santidad. Eso pesa más que un músico bueno, técnicamente hablando. ¿Por qué? Por mi experiencia también. Porque yo también fui un músico bueno y solo eso. No era más que eso. Pero me di cuenta que hay muchas otras cosas que pesan mucho más. Que si bien el Espíritu Santo puede moverse y uno puede salir de un culto, de un concierto, oh, estuvo glorioso, bacán, o recibí una palabra, o el Señor me respondió tal cosa, o la presencia estuvo bacán. Eso no es confirmación de que las personas que estén ministrando estén alineadas a lo que el Señor está haciendo. El Señor es fiel a su palabra siempre. Pero si uno, como autoridad en un lugar, si tú eres líder de iglesia, de alabanza, si tú eres el que es responsable de eso, creo que hay un celo muy grande y una responsabilidad a la cual Dios nos va a preguntar de a quiénes dejamos subir a ese altar, siendo nosotros testigos de cosas que a Él no le agradan. Entonces, creo que es importante, pero no determinante porque el Señor puede ser fiel a eso. Lo que no nos quita la responsabilidad a nosotros de ser responsables a quién subimos, o con quién ministramos y qué estamos pesando como más importante. Si la integridad, agradar a Dios o la excelencia. Jesús dijo en Juan 4, 23, 24 que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo diferenciar entre una adoración auténtica y una que es meramente emocional o performativa? Creo que eso para nosotros no es tan fácil de reconocer porque si bien el discernimiento, el Señor puede entregar discernimiento a personas, creo que hay muchas cosas en la expresividad de la adoración que no necesariamente son elementos confiables para decir si algo es genuino o no. Por ejemplo, la expresividad, el quebrantarse, el levantar las manos, no necesariamente habla de algo genuino, pero muchas veces cuando ese es el fruto sí puede demostrarlo, entonces es un poco ambiguo. Creo para mí algo que determina eso es que son dos cosas. Cuando Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, eso me muestra que es Dios el que indica quiénes son esas personas, no uno. Entonces, si hay un músico que
no que se promocione, que publica como su música o algo así, oh, yo voy a tocar en alguna, no, sino que busca la autopromoción, o sea, de él por sus fuerzas escalar en la palestra cristiana para ser visto. Eso no sé si me habla de un adorador, porque Dios busca y Dios sabe quiénes son, y Él levanta a quien quiere levantar. Si alguien lucha por él mismo levantarse hasta una posición de autoridad, creo que eso es un testimonio de que no necesariamente puede ser tan genuina su adoración y que tiene otras intenciones. Y dos, más que los dones o la adoración misma, el carácter demuestra mucho de un adorador. Y hay frutos visibles que demuestran eso. Eh, Justamente esto de la autopromoción, pero para mí un punto importante del carácter es estar sujeto a una autoridad y servir eso en su iglesia local. Para mí no habla muy bien tampoco un ministro itinerante, que va de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en viaje, en viaje, en viaje, en viaje, pero que no tiene un pastor que lo disipule, no tiene una persona a quien darle cuenta, no se capacita en la palabra, sino que vive del servicio. Creo que esas dos cosas son elementos al menos visibles que me pueden hacer dudar. Pero aún así reconozco que no nos corresponde a nosotros juzgar el corazón. ¿Cómo entiendes lo que se dice en Isaías 42:8, que dice que Dios no comparte su gloria con nadie? Creo que desde el inicio de la creación, Dios ha pensado en el hombre como alguien con quien comparte su autoridad, no la gloria. Entonces, creo que para músicos, para adoradores, justamente lo que mencionaba un poco en el testimonio, y para cualquier persona que sirva en la iglesia y que lleve el mensaje a algún lugar, todo tiene que llevar a Cristo, creo. Y, por ejemplo, eso tampoco habla de una austeridad en la hora de ministrar, sino que a veces la expresividad o incluso la extravagancia de la adoración, como lo hacía David, si está llevando a Cristo, creo que está correcta. ¿Por qué? Porque Dios mismo es un Dios celoso. Entonces es Él mismo el que se puede encargar tanto como de levantar a alguien, como de también bajarlo si está compitiendo por su gloria. Creo que eso es, por eso creo que es fundamental la sujeción a la autoridad y tener una comunidad, porque los ojos de personas cercanas que tienen acceso a tu corazón pueden confrontarte si ven algo de este tipo de comportamientos. Principalmente porque muchas veces se trata este tema de las canciones que son emocionales, las canciones que hablan de testimonios del corazón, como, oye, esto no es adoración, lo que sea. Loco, los salmos los escribió David, un adorador, pero si hay algún adorador a quien tenemos que imitar y admirar, es al hombre conforme al corazón de Dios, que es David. Y David escribía en sus salmos vivencias, dolores, oraciones que él hacía en su lugar secreto, pero no se quedaba ahí, sino que primero las trabajaba, las hacía música y las hacía que el pueblo la cante. Y dos, incluso él exponiendo su corazón, nunca él era el foco de su salmo, sino el Señor. Porque todas las cosas, Señor, pasé por esto, quita tu mano de mí porque, no sé, siento que me pulverizan los huesos, estoy pasando por esto, lo que sea, pero tú eres esto, tú eres esto, tú eres mi salvación, de quién temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida, lo que sea. Entonces, todo lo que él mismo expresa como su identidad propia era para reenfocarla en el Señor mismo. Entonces, todo lo que hacemos nosotros, si bien el Señor nos puede levantar, y yo siempre insto a que las personas sean genuinas y de verdad expongan sus vivencias. No tenemos por qué ser austeros o fomes tampoco. Yo soy lo menos fome que hay. Yo canto, lloro, bailo, salto cuando canto. Pero todas esas cosas tienen que llevar a la iglesia o a quien escuche al Señor, por sobre todas las cosas. Tu testimonio habla de una lucha contra el sistema que entrega el mundo. Muchos jóvenes sé que nos van a escuchar y que deben estar pensando, quiero dedicarme a hacer música cristiana, quiero dedicarme a la música para agradar a Dios. ¿Qué consejo le podrías dar a esos jóvenes que hoy día están con la misma problemática que tú tuviste en algún momento? Creo que cualquier persona que se encuentra en una etapa de la vida en donde estás llevado o en un escenario en donde tus decisiones pueden determinar como tu caminar, como bifurcaciones del camino, como si decía esto va a pasar esto, si decía esto va a pasar esto otro. Creo que desde el punto en donde estoy ahora puedo decir que el Señor, uno, es fiel y el plan que Dios tiene para tu vida es mucho más grande que otras cosas. Entonces, frente a eso, pregúntale a Dios qué es lo que quiere con tu vida, pero pregúntale con la responsabilidad de estar dispuesto a obedecer lo que te diga. Si el Señor quiere prepararte como un excelente hombre de negocios, amén, dale. Si el Señor quiere prepararte como un profesor, como un policía, un deportista, lo que sea, pero si el Señor te está llamando a algo creativo, algo diseño, pintura, cine, música, teatro, y el motivo por el cual estás dispuesto a decir que no es el temor,
créeme que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el Señor, si estás dispuesto a preguntarle a Él y a perseverar en esa oración para ver si el Señor confirma si eso es lo que tiene para tu vida, dale. Yo no lo hice y me tomó años y lágrimas poder llegar a este punto que era tan disfrutable y tan hermoso y donde veo su mano y estoy dispuesto a ver su sobrenaturalidad sosteniéndome, pero me costó. Yo, si te puedo decir algo, es como, loco, no sigas tus sueños porque sí, pero pregúntale a Dios si Él es el que puso los sueños en ti. Y si Él es quien puso los sueños, si Él invita, Él paga. Si Él invita, Él sostiene. Y no hay mayor seguridad que tener tus pies como afirmados en la roca. Eso da mucha más seguridad que un título. Ser hijo de Dios es el título más grande que puedes tener por sobre cualquier cartón, por sobre cualquier carrera. El refugio que te puede dar su presencia sobre tu vida te protege mucho más que cualquier casa. El tener a Dios como Jehová Jireh te puede proveer mucho más que cualquier cuenta bancaria que tú tengas. Y yo puedo ser testimonio vivo de eso, porque quizá en el bolsillo no puedo tener mucha plata, pero jamás en la vida me ha faltado algo. Y eso es solamente caminando en su voluntad. ¿Alguna canción que hayas escuchado últimamente que te haya tocado? Wow. Sí. Creo que hay una canción que me pegó muy fuerte. ¿Por qué? Porque como músico y justamente con todo lo que he comentado, soy muy celoso con las declaraciones de las canciones. Hay muchas canciones que a veces hablan de cosas que no estamos viviendo necesariamente, que son buenos deseos, pero que no necesariamente estamos viviendo. Por ejemplo, a uno puede cantar que quiero a Cristo, dame a Cristo y dejo todo por Él, pero en realidad no estoy dejando todo por Él. Señor, eres lo único en mi vida, pero en el corazón realmente no eres lo único en mi vida. Entonces soy celoso con esas cosas. Y hay una canción que me mató que se llama Puro. Es de Toma tu lugar con Abby Gamboa de Upper Room, que es maravilloso porque habla de pedirle al Señor que Él haga pura tu adoración. No decirle como, Señor, toma, yo te presento una oración digna, yo te presento una oración pura, yo te presento una oración que viene de pagar precios, que ha sido perfeccionada en el fuego. No, como Dios, como tú haz pura mi adoración. Señor, tú haz puro mi canto. Creo que a veces en la profundidad de las canciones o en la radicalidad valiente de querer declararle algo bacán a Dios, nos olvidamos que lo único que nos hace digno es su sangre. Nada más que eso. Y Él sube el único camino. Y al cantar de eso, al cantar de que Jesús en su cruz fue el que abrió el camino, que Jesús es el camino y que necesitamos constantemente purificación porque por nuestras fuerzas no podemos, estamos cantando en un lugar que toda la iglesia puede cantar porque es genuino. Señor, no podemos, no sabemos, enséñanos, purifícanos, haznos ser agradable a ti. Y esa canción Puro creo que me mata. No es por nada que pueda ganar, solo honrarte con mi devoción. Un perfume ante ti quiero ser, que pura sea mi adoración. Eso estos últimos meses me ha destrozado. Tú ya dijiste sí, tú ya abriste la puerta, tú me tomaste de la mano y me llevaste a caminar. Seguro me sentí iluminaste tú el camino, mas cuando me cubrió la niebla, tu mano comencé a soltar. Me invadía el miedo, comencé a dudar, mas tu mano me sostuvo, tu abrazo me contuvo, te vi y me volviste a cautivar.
aunque el camino se vea largo, no importa nada si estoy junto a ti. Confiado estoy, si estoy en tu camino. Yo vivo firme en tus promesas, mis ojos fijo en tu belleza. No hay nada que me pueda hacer dudar. Yo vivo firme en tus promesas, mis ojos fijo en tu belleza. No hay nada que me pueda hacer dudar. Yo vivo firme en tus promesas, mis ojos fijo en tu belleza. No hay nada que me pueda hacer dudar si estoy junto a ti.